Bien, ¿qué tal, Dale. Luis? La Buenas. consulta. ¿Qué tal? Bueno, no, es que estuve viendo parte del material, la clase grabada, y llegué hasta la parte donde se daba eh, cómo se desarrolla un aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Eh, Sí, Propiamente lo de los servos, lo estaba leyendo recién, los tipos de servos, eh, las características que tienen cada uno de ellos, llegué a ver los dos primeros. Pero respecto sí. de la última parte, me parece que es la más la donde del proyecto que teníamos que hacer, no llegué a verla, ¿sí? Bien, de la tarea que le Claro, habíamos de la pedido. tarea. Vi el Mm, enunciado, se trata de, una barrera accionada por un servo, con algo así como un semáforo de 2 colores que esté en verde, parpadeante cuando o intermitente, mientras el tren no viene, y cuando viene el tren se pone en rojo parpadeante, acciona, claro. la barrera, el tren, levanta, se pone en verde, y simultáneamente se levanta la barrera. Ese era, más o menos el proyecto que hay que hacer. Sí, sí, había una secuencia, claro, que tenían que implementar y en forma similar al ejercicio que Sí, vimos los desde la primera semáforos. clase, con el Ujú. botoncito, con el botón Bien, había que pasar de una situación, de un estado al otro estado. Nada más que ahora son distintas las cosas, las acciones, pero la idea sigue siendo es similar similar. de controlar con el botón. Lo que pasa es que todavía no vamos a introducir otro sensor. Este, Ahora Bien, ya para la próxima semana ya vamos a introducir sí, otro sensor. Entonces ahí ya podemos jugar con varios sensores, pero perfectamente el botoncito puede simular sí, lo que sería en la realidad tal vez un control remoto. ¿Ah? Entonces nos imaginemos bien, que esa señal del botón es sí, la digitalización de alguna señal inalámbrica. Inclusive podemos suponer que por algún medio inalámbrico se acciona la barrera sí, desde el mismo tren, ¿no es cierto? Cuando ya está claro. próximo, se Sí, sí, puede... sí, Claro, entonces suponiendo esa situación, la idea era que jueguen con la secuencia de las acciones que tienen que realizar cuando se presiona la primera vez el botón, después cuando se presiona la sí. siguiente vez ya tiene que cambiar de estado y hacer las otras acciones y ahí ya entra a interactuar, Delay. claro. Ya en este caso no, Es, sería repetitivo el proceso. bueno, en sí. Hablando de los bloques, Claro, de los en bucles. sí, dentro del loop, Sí. dentro del Bueno, loop puede haber, en general, puede haber estructuras repetitivas, pero normalmente, como el loop es ya por sí un bucle infinito, sí, no, digamos que en este caso no hace falta hacer una estructura repetitiva, pero podría haber otros casos en los cuales uno sí. dentro del mismo loop pueda tener una estructura repetitiva que a la vez se va a repetir siempre una vez que termina de ejecutarse, ¿no es cierto? Pero efectivamente, viéndolo así al código, no es necesaria ninguna estructura repetitiva para resolver, sino con selectivas nada más. Claro. Bien, Es bien, bien, bien. suficiente, claro. Bueno, no sé dentro de la última parte de la clase, cuando se habló sobre la tarea, ¿alguna, recomendación en particular, aparte de la que ya hablamos? No, yo lo que les diría es que para ir incorporando los conceptos de función, sobre todo, y también de Sí, arreglo,
que analizaran el ejemplo que yo les... Perfecto, no perfecto. sé Con si el Tinkercad. si lo pudiste ver al ejemplo del semáforo simple, Optimizado. optimizado. A ese Porque no lo pude ver. claro, eso sería si querés lo podemos analizar ahora para que, Bueno, bueno, si es que hay alguna duda de cómo se lo ha hecho y cómo se interpreta, ¿no es cierto?, las distintas estructuras que hemos usado y las funciones. A ver, ya justo estaba ahí, te comparto pantalla, estaba sí, por entrando favor. al aula donde le hemos dejado el enunciado, ¿no? Bien. Claro, ahí como te decía, lo que tienen que hacer es eh, seguir la La secuencia esta. secuencia. Claro. Correcto. Bien, entonces por otro lado, de paso recorremos un poquito ahí en material complementario, Bien. ahí Sí, sí, les he lo descargué. puesto, sí. Bueno, acá hay un PDF que es muy básico Ese lo y estuve leyendo ¿se respecto de, ahí entiende? están los tipos de servos, ¿verdad? Claro. No, 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 no. ¿No? Acá en es una introducción a las funciones. Esto es el material complementario, ¿sí? Porque después Sí. está el material de lectura, que a lo mejor ahí sí, ahí Ricardo explicaba, a ver, ya, ya entro en otra pestañita. Este material, acá, esta carpeta, perdón. Bien, bien. Ahí tenemos un PDF con los conceptos de mecánica que Sí, había sí, sí, sí. explicado. Ahí subió Francisco Sí, un video sí lo también vi, que, sí bueno, lo vi. ya un poco más, Específico de lo que me claro, contó. eh, lo hizo tal vez un poquito más completo para que lo pudieran ver ustedes las veces que quieran la explicación. Bueno, acá está lo de que decimos del servomotor. Ahí Sí. está. Perfecto, Y perfecto. ahí está lo que yo estuve Las hablando sobre... tecnologías, Claro, exactamente. Bueno, volviendo entonces al material acá, sí, de introducción y de semáforo de optimizado. semáforo, este, bueno, el de introducción es un PDF y el otro archivo, el del semáforo optimizado, directamente lo puse con el formato del IDE de Arduino, ¿no? Pero bueno, si Bien. no lo tenés instalado al IDE de Arduino, lo podés abrir a los archivos INO, lo podés abrir con cualquier editor de texto. Hasta con el bloc de notas. Sí, 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 con el blog de notas exactamente. ¿Sí? Bien. El IDE de Arduino Bueno, es sí, un ahí programa. me mandó Perdón. Sí. Bueno, este es el material este, donde está explicado, ¿no es cierto?, el concepto en general de lo que es Sí. una función, con el ejemplo también perdón, quiero sacar, ahí está. Justo estaba Eh, leyendo qué decía ahí. Oh, claro. Bueno, acá fíjate que en esta primera función
sería típicamente el ejemplo que se suele dar. Suma de enteros. Claro, es un ejemplo muy sencillo, pero como para que se Sí. entienda, ¿no es cierto? En general, Sí. acá tenemos una suma que se realiza acá adentro, como una expresión, ¿sí? Y Sí. esta sería la forma de declararla la función. Se coloca lo que se llama el prototipo o encabezado, ¿sí? Esto sería el Sí. prototipo o encabezado de la función y después se pone entre llaves. La función. Claro, todo lo que uno quiere hacer. Por supuesto, acá lo único que hacemos es devolver con el return. El return Sí. me sirve La para suma de dos devolver valores. la suma y nada más, es muy, muy simple. Y acá se pone como parámetros, como dos variables, A y Se B. definen las variables. Exactamente. Bueno, y acá tenés el ejemplo que podría ser dentro del setup, que yo haga Sí. esa asignación a una variable y ahí es donde la llamo a la función. Acá la estoy llamando a la función y ahí le estoy poniendo el valor de los números que quiero sumar, ¿no es cierto? Entonces Perfecto. ahí se llama esta función con el valor de A igual a 5 y con el valor de B igual a 4. Y acá se hace Bien. la suma y es lo que devuelve Sí. la función y en este caso se va a guardar acá en la variable C el resultado. Bueno, es un ejemplo Bien. sencillo Sí. como para que se entienda, como para Sí, presentar. sí, sí. Bien, acá por ejemplo, este es el programita de Blink, como uno lo hace normalmente, ¿no es cierto? Sí. Inclusive como es muy, muy simple, uno directamente trabaja con los pines, con los números de los pines, Sí. etcétera. Pero bueno, ¿cómo podría ser una pequeña Eso es para la optimización? luz intermitente. Sí, 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 para la luz intermitente, ¿no? Bien. Bien, y acá está el otro ejemplo que era el del botón, el uso del botón, que Sí. yo le puse medio segundo porque Ujú. con el simulador hay siempre un retraso en la respuesta, por lo tanto, hay que poner, decir, unos delay más grandecitos. En cambio, cuando uno trabaja con la placa real, Sí. no hace falta ponerle tanto en este caso, ¿no? Bien. Pero recordemos para qué era este delay. Era para estabilizar el valor del pulsador, ¿sí? Y que no se Bien. produzcan varias lecturas en el momento que vos lo pulsás, y es lo que se llama el rebote, ¿no? Que se Ok. produce cuando se pone en contacto el, Claro. claro, el pulsador en el circuito, produce una serie de un ruido, ¿no es cierto? Que eso la placa lo tomaría como varios ceros o varios unos, y Sí. por supuesto que se volvería inestable el programa. Así que por eso le ponemos un retardo para darle tiempo a que nosotros presionemos y soltemos el botoncito, porque la idea es esa, ¿no? Presionarlo y Bien. soltarlo y que cambie de Bien. estado. Bueno, entonces una vez que Bien. esto yo lo quiero ir optimizando, bueno, acá está toda la parte general, ¿no? O sea, cómo se declara en general, se pone el tipo, que sería el tipo del resultado, se pone el nombre que yo le quiero dar a la función, y entre paréntesis, si necesita datos, hay que poner la declaración de todos los datos, que es lo que llamamos parámetros, ¿no? Entonces, Bien. adentro, en general, lo que se pone son acciones u operaciones, porque pueden ser acciones u operaciones, utilizando esos parámetros, porque si yo lo Sí. pongo acá, obviamente es porque Es para utilizarlos adentro claro, del es para setup. utilizarlo. Y al último, en general, el return eh, trabaja con una expresión. Entonces se calcula esa expresión y eso es el resultado, es lo que devuelve la función. Y por supuesto que el resultado
la expresión esta tiene que ser del mismo tipo que hemos declarado acá la función. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Bien. y acá está la optimización, que puede, si yo lo comparo a este programita, a este programa con este, vos podrás decir, y Sí. bueno, pero este tiene menos código, ¿no es Claro. cierto? Parece Es como, más claro, simple, digamos. parece más simple. Y efectivamente, a simple vista, podría ser que este código resulte más simple. Pero cuando uno realiza lo que se llama la refactorización, que es un concepto muy importante en programación, cuando uno refactoriza quiere decir que lo rehace al programa, que le agrega algunos elementos Lo para depura. generalizarlo, sobre todo para generalizar. Bueno, si vos lo ves desde ese punto de vista, ¿sí? Fíjate que el loop, si yo lo comparo, es mucho más entendible. Porque acá, para el que no Sí. sepa nada, si yo leo esto, suponiendo que Sí, yo no es tan entendible, sobre todo claro. Para el porque, que lo generó, o lo creó, claro, sí, pero para un exacto. tercero, Para otro capaz que no sepa qué está haciendo esto. Y acá, cuando vos lo lees, al trabajar con funciones, fíjate que el sí. mismo delay yo lo estoy poniendo acá. Y esto, Sí, si yo le agrego, por ejemplo, mnemotécnicos para los pines y para el delay, utilizando constantes o utilizando el define, que es lo que hemos introducido en el ejemplo ya más complejo, que es el que les he subido por separado, bueno, todavía sería más entendible, más mnemotécnico, ¿sí? claro, Encender el pin por tanto tiempo. Está más claro, clarito. Se entiende está clarito. mejor. Sí, Claro, acá, el sí, sí, loop. sí. Bueno, esa era un poco la idea, ¿no es cierto? Bien, en este otro caso, en este otro ejemplo, también, si vos lo comparás, o sea, si vos ves el loop, porque en definitiva el loop es en este tipo de programa lo más importante, porque ahí es donde se Se realiza la realizan acción. todas las acciones que se van a repetir y repetir en un bucle infinito. Entonces, Sí, cuanto más entendible sea, mejor. Si yo lo leo así a simple vista no se entiende qué es lo que hace. Yo tengo que claro. ponerme a razonar, a ver, acá tengo un if, ah, perfecto, bueno, a ver, ¿cuál es la condición? Ah, que el pin 2, el valor del pin 2 Esté sea igual a encendido. high. Bien, ah, ¿y qué hace ahí? Ah, hay un retardo. Ah, ¿y por qué será ese retardo? Bueno, a ver, ¿y después qué sigue? ¿Me entendés? O sea, lo que te quiero decir Sí, es sí, que sí. a simple vista, ningún programa escrito tradicionalmente es entendible así tan rápido, sino que hay que, salvo para el que lo ha hecho, como decís vos. En cambio, si yo ahora entro acá y lo veo al loop, ya más sencillo no podría ser. Claro. Está, Porque dice, estado igual a nuevo estado. Ah, bien, bueno. Aunque no tenga idea qué es el estado, ni qué hace nuevo estado, aunque yo no tenga idea qué hace, ya me da una pauta de que lo que estoy haciendo acá es cambiar a un nuevo estado. sí, Y con ese nuevo estado, cambiar el LED. O sea que voy a producir un cambio en el LED. Lo único que me está quedando todavía, que lo podría mejorar y ponerle acá un nombre para que ni siquiera te aparezca el número de el- pin, ¿no? Claro. claro. Entonces, cambiar el LED de acuerdo a lo que me indica el estado. Y el estado es una variable que va a representar justamente eso, va a representar distintos estados, que en este caso son dos, el 0 y el 1. Pero Sí, en otro ejemplo, el estado podría tener varios valores, porque podría tener varias situaciones y de acuerdo al valor del estado se podría realizar
distintas acciones, pero todas las acciones, en definitiva, se realizan dentro de la función cambiarle, Cambiarle. ¿no? Entonces, si yo ahora Sí, quiero sí, analizar, bueno, perfecto, se entiende lo que estoy haciendo acá, pero ¿qué es lo que hace que cambie el estado? Y bueno, entonces me voy a analizar la función nuevo estado. Perfecto. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo como parámetro? El estado actual. estado actual. ¿Sí? Entonces, ahora ya empiezo a analizar lo mismo que podría haber hecho acá, por supuesto. En definitiva, lo mismo entro a analizar, ¿no es cierto? Pero a simple vista, Sí, yo el loop ya por lo menos se hace mucho más sencillo, más entendible, más sí, generalizado. ¿Me entendés, Luis? sí, 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 sí. Bien. Entonces, la función nuevo, ahora sí, me fijo, bien, lo que hace es Sí, chequear el pin 2, que sería el pulsador, ¿sí? Que sí, si yo al número 2 le hubiera puesto como nombre pulsador, sería todavía claro, más entendible, ¿sí? sí, Porque yo, si no tengo el circuito a mano, si yo no lo tengo al circuito, claro. ¿sí? No No, sabría no, qué hay en ¿qué el está pin 2, conectado? porque Claro, no le he puesto ni un comentario. Entonces, todos sí, esos detallecitos, poner comentarios, utilizar mnemotécnicos para los nombres de las variables, para los nombres de las constantes, todas esas son cositas que hacen a la mejora del programa, ¿no es cierto? ok, Bien, entonces acá lo único que hago, volviendo ya como para terminar la explicación, lo único que hago en la función es cambiar el estado y devuelvo justamente ese estado ya actualizado, lo devuelvo como resultado. Lo único que hago es chequear el pulsador y cambiarlo al sí, estado. Nada más. O sea, cada función tiene que hacer bien, una tarea sencilla, de sí, tal manera que si yo tengo un programa ahora sí ya más complejo, realmente se simplifica cuando yo lo divido en partes más sencillas. Esa es una de los objetivos de las funciones, ¿sí? Dividir el bien, problema en partes. Otro objetivo de las funciones es la reusabilidad, que en este ejemplo no es el caso. Yo acá no la estoy reutilizando, ¿sí? Porque reutilizarla significa utilizarla varias veces, por ejemplo, dentro del loop. Y yo en realidad la estoy utilizando una sola vez. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este ejemplo? Y el único objetivo es dividir el programa en partes más simples y que sea más entendible, ¿sí? bien. Lo mismo que la función cambiar, ¿sí? La función cambiar, lo único que hace, fíjate vos que yo podría poner directamente esto en el programa y listo, Claro, ¿me entendés? sí, 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 Pero acá, ¿qué es lo que estoy optimizando? Y bueno, estoy optimizando el proceso de cambio, que si en otro problema el cambio es más complicado, yo trabajo acá, modificando acá, pero el programita sigue igual. Yo voy y modifico donde tengo que modificar. Lo mismo, si el criterio para cambiar el estado cambia, ¿dónde voy a ir a modificar? Y acá, ¿me entendéis? Y el claro, loop ni lo toco, ni lo claro, toco, ¿me entendés? O sea, sí, todos sí, esos sí, sí, detalles hacen a una mejor programación, ¿no? bien, Bueno, bien, no sé bien. si se habrá abierto ahí está el programa, volviendo al ejemplo, no sé si se entiende ahí, a ver, eh, configuración. Lo puedo leer, ¿no? Porque Sí, lo podés leer bien. hago zoom en la presentación y veo ahí donde dice Perfecto. Bueno, define rojo sí, cero, a amarillo ver, uno. pero dicho sea de paso, no me acuerdo dónde estaba la configuración preferencia, acá en preferencia podemos aumentar el tamaño, ¿no? Supongamos que le Ah, ponga bien, 20 y sí, sí, no, yo también estoy viendo, pero por ahí por el zoom, no, ahí está, entonces ahí ahí está. aumenta, sí, ahí aumenta el tamaño, Bien, perfecto. perfecto, bien, bueno, entonces si vos ahora,
lo analizás al programa este del semáforo, que simplemente lo que hace es seguir la secuencia del semáforo. Yo he tratado de optimizarlo al máximo. ¿Qué quiere decir eso? Generalizar lo más que se pueda. Y ahí también la Ahí definición se de... asignó a cada color un número. Claro, yo a cada color le asigno un numerito que no va a ser directamente el número de pin. Fíjate Claro. vos que este número no es el número de pin, que No. podría serlo, pero no es. Sino que los pines ¿A dónde? los estoy guardando acá en esta variable, ¿sí? Ahí Semáforo. están los pines, fíjate, los pines que Bien. yo utilizo, ¿sí? Son el 5, 5, 6, 6, 7. 7 y el 8, 9, 10, ¿sí? Por Bien. supuesto que acá, para hacerlo más entendible, yo tendría que ir poniéndole comentarios. Los comentarios forman parte de la documentación interna del programa, ¿sí? Un programa, Que no se ejecuta, sino que sirve como ayuda claro, de lo que se quiere, de lo que se puso, es digamos. exactamente para que uno mismo con el tiempo se puede olvidar de lo que ha hecho. Entonces, es Claro. muy importante documentar no solo afuera del programa, que uno puede tener en un documento una explicación de cómo ha ido haciendo las cosas, cómo se han ido desarrollando los procesos, las tareas, cómo ha ido resolviendo los distintos problemitas dentro del, del problema general, sino Sí. dentro del programa la documentación se pone con los comentarios. Bueno, entonces acá, semáforo, ¿sí? Representa los pines de los LED. Perfecto. Entonces, acá estamos introduciendo el concepto de arreglo. Te pregunto, porque a lo mejor vos ya manejás el concepto, ¿se entiende el concepto de arreglo? A ver. El Semáforo. concepto de arreglo Ujú. es simplemente una colección de datos, un conjunto de datos que se los almacena en forma ordenada y se les da un nombre, que en este caso sería semáforo. Ese sería el Sí. nombre de todo este conjunto de números, ¿sí? Perfecto. Bien, Sí. se los va poniendo en forma eh, eh, ordenada, Sí. encerrando entre llaves lo que Llaves. sería, si lo vemos desde el punto de vista matemático, la fila de Sí. una matriz, ¿sí? Sí. Sí, Entonces, sí, en sí. primer lugar estaría la fila 5, 6, 7 y después Ah. seguiría la fila con los valores 8, 9 y 10, ¿sí? La coma los separa, digamos, a los Exactamente. arreglos. Los elementos del arreglo se los coloca como una lista ordenada, porque es importante el Sí. orden. Este está primero, este está después, este está después. ¿Cómo se Bien. identifica cada uno de los elementos dentro de la fila? El lenguaje C utiliza, como muchos otros lenguajes, índices numéricos que comienzan en cero. Por eso es que Bien. acá el rojo Sí. le puse 0, al amarillo le puse 1 y al verde le puse 2. Este 0, 1 y Bien. 2 van a ser los índices de los números de pines que están dentro del arreglo. Así que si yo Bien. digo, el rojo va a ser el 5 y está en la posición 0 del arreglo. La Sí. posición 0 es la del primer elemento. La posición 1 es la del segundo elemento. La posición 2 es la del tercer elemento. Y Sí. después pasamos a la otra fila y ahí tenemos los pines también rojo, amarillo y Y verde. verde, pero del segundo semáforo. Sí. Y en este caso entonces este índice, que sería el primero, que son 2, 0 y Sí. 1, y este sería el de los elementos dentro de la fila, este índice me va a representar
los dos semáforos. El Bien. valor 0 va a representar un semáforo y el valor 1 va a representar el segundo semáforo. O sea que con el valor 0 represento toda esta fila y con el valor 1 represento toda esta fila. Y dentro de cada fila, con 0, 1, 2, represento las posiciones de los elementos y también acá con 0, 1, 2 represento la posición de cada elemento. Y vendría a ser el 3 que está entre corchetes. Entre los cortes, sí, entre las llaves, ¿sí? No, pero digo, el perdón, 3 que está acá, después sí, del sí, 2. acá, sí, entre corchetes, sí, Bien, exactamente. bien. Ese Serían 3 entonces representa a los grupos de números 5, 6, 7, exactamente. 8, 9 y 10. Bien. Perfecto, ya yendo al detalle de qué se pone acá, y acá en la definición de la variable semáforo, que diríamos que es una variable arreglo, se pone la cantidad de filas y la cantidad de columnas, si es que tuviera filas y columnas. Porque también puedo trabajar Bien. con un arreglo de tipo vector, que es cuando tiene un solo índice, ¿sí? Un arreglo de Ajá. tipo lineal, ¿sí? Tiene un solo índice y tendría que llevar un solo par de corchetes. Lo que se Sí, pone entonces es la cantidad, ¿sí? 2 bien. o Sí, 3 en este caso. bien. Pero cómo Sí, se los identifica a cada elemento, se empieza con 0. Siempre el bien. primero es 0, el segundo 1, el tercero 2. Repito, por Es como eso está arriba. es como Claro. está arriba, ¿sí? Sí, Y ya sé que el primer elemento corresponde al rojo del primer semáforo, el segundo claro. número corresponde al amarillo del primer semáforo y así, ¿sí? Bien, entonces, entendiendo eso, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos, tenemos definidas varias funciones, ¿no? Pero vayamos al loop, vayamos al loop. Ahí en el loop, eh, Sí, claramente acá tengo una pausa de 3 segundos, ¿sí? Y ahí sí, sí le puse una explicación. Esos bien. 3 segundos, ¿sí? Es los 3 segundos donde el semáforo 0 va a estar en rojo y el semáforo 1 Sí, va a estar en verde. va a estar en verde. Eso Ok. es una condición inicial que ¿a dónde la estoy programando? ¿A dónde estoy programando esto? Esta condición inicial, esa inicialización. Y acá la estoy programando, en el setup, porque recordemos que el setup Sí, es la función que se utiliza para inicializaciones. Esto porque se ejecuta una bien. sola vez. Todo lo que yo pongo acá adentro se ejecuta una sola vez. ¿Sí? Bien. Sí, Entonces acá estoy poniendo el semáforo, lo estoy encendiendo con la función encender, ¿a cuál? Al semáforo 0, al es ser. al 0, que Sí, sería el primer semáforo, en el pin correspondiente al rojo, rojo. ¿no es Ujú. cierto? Entonces acá lo que hace, como dice el comentario, pone uno de los semáforos, el 0, en rojo. Y después, de nuevo, acá estoy reutilizando. Ahí estoy Sí, haciendo un reuso, porque la sí. misma función encender la llamo de nuevo, pero ahora para que prenda el verde El semáforo 1. del Del semáforo 1, semáforo. del Ujú, segundo, sí. del Claro, el otro, segundo semáforo. del otro, que sería el Sí, 1. ¿Sí? bien, Entonces acá bien. me faltó, para clarificar, ¿sí? Claro, ¿cuál es el Semáforo 0? ¿Cuál es el representa los pines de los LED. ¿Sí? otro? Semáforo podríamos poner acá como comentario, ¿sí? Eso lo puedo poner inclusive acá abajo. ¿Sí? Sí, Bien, U es 0, pongamos así para que se entienda. 0 representa un semáforo y 1 sí. representa el otro semáforo. Se podría poner 0 representa el semáforo de pines 5, 6, 7 y 1 representa el semáforo de pines 8, 9 y 10, como para Perfecto, identificar cuál es uno y cuál es otro.
Perfecto. Perfecto. El semáforo de pines 5, 6 y 7. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? A ver. Ahí Bien. le saquemos el I, le pongamos una barrita y 1 representa el otro semáforo de pines. Sí, acá la verdad que uno puede escribir todo lo que quiera y sí, mejor cuanto más Hola, claro, sí, hola, cuanto más claro, mejor. ¿Sí? 8, 9 hola. y... Sí, ¿Qué sí, sí. tal? ¿Cómo estás? Ah, perdón. Creo que ¿Y se le quién fue un poco entró? la No, no luz. había visto. Jorge. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Perdón. Ahí, no, yo pensaba que había entrado alguien más. O sí, no estoy viendo, perdón. ¿Quién? Ahí entró. Ah, Sí, se me desconectó. sí. Se me desconectó internet. Bueno, no, lo que pasa es que estoy con problemas, seguramente con baja velocidad. Voy a apagar la cámara así. Bien. Bueno, a ver, no sé si... Sí, no, sí sigue grabando. Me salí yo nada más. No se Bien. cerró la sesión. Bueno, entonces, comparto de nuevo. Comparto de nuevo. Ahí está. Bien, entonces te decía que sí, cuanto más claras sean los La comentarios, las descripción. explicaciones, claro. Entonces ahí ya se hace mucho más entendible, ¿no? El 1 Sí, sí, representa, sí. claro, el otro semáforo con pines 8, 9 y 10. Perfecto, bueno, entonces ahora, si yo quiero analizar, resulta mucho más fácil porque acá claramente, ¿qué es lo que se hace? Espero 3 segundos y pasar el semáforo 1 de verde a rojo. Esa sería la interpretación, ¿sí? Si Sí, yo quiero poner acá para que sea más entendible, ¿sí? Pasar el semáforo 1, ¿sí? sí. El semáforo 1 de verde a rojo. Eso es lo que hace la función pasar. Por lo tanto, ya me estoy dando cuenta que el primer parámetro es el semáforo, es el número de Sí. semáforo. El segundo es el color desde donde quiero cambiar, o sea, el color actual, y el rojo es el color final. Digamos, este sería el color que Claro, tiene ahora y este el color que yo quiero que tenga. ¿Se es mucho entiende? más rápido, digamos, de escribirlo de esta manera. Claro. Y sí, porque te ahorra, porque estoy haciendo reusabilidad de la función. Fíjate que para cambiar de rojo a verde el semáforo 0, tengo que escribir de nuevo la misma función. No me tengo que poner a escribir todo el código que significa, ¿sí? Claro. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Si vamos no lo tengo acá a mano al otro código, pero bueno, si lo tomamos ¿Esto acá. mismo se puede hacer en el Tinkercad o solamente en el IDE? No, no, no. Esto es del lenguaje Cada Arduino, programa. lo podés hacer en el Ah, bien. Tinkercad, sí, sin ningún problema. Fíjate que la secuencia, no, acá no lo tengo al ejemplo. No, perdón. En el Tinkercad sí lo tengo. Es la secuencia del semáforo, ¿no? Sí. Que sería toda una secuencia de pasar de uno por el Claro. amarillo, por el rojo. Bueno, es Sí, una sí, sí. secuencia larguísima. Se Así es. simplifica mucho. Y además se hace más entendible. Entonces, si yo ahora quiero ir a analizar, a ver qué hace esta función, y bueno, me Esa voy a ir. función pasar está definida arriba. A ver, ahí está, ahí la estoy Claro, viendo. Voy, pasar. exactamente. Bien. Acá definimos las funciones. Te comento, Luis, que las funciones se pueden definir antes del setup loop o después. Ah, Se podrían ah, definir también acá después, pero yo particularmente prefiero, me parece mucho más claro, definir antes las funciones de usarlas, claro. ¿no?
Es como más ordenado. A mí me parece más ordenado de escribirlas antes. Entonces acá, fíjate que ya encender y apagar también simplifican, porque directamente se hace más entendible cuando yo analizo pasar. Pasar el Claro. semáforo, que va a ser una variable, un parámetro, porque yo lo voy a ir cambiando. Si yo acá le pongo 0, va a ser el primer semáforo, si le pongo 1, va a ser el segundo semáforo. ¿Sí? Sí. Acá el color desde dónde está y a dónde quiero ir. Entonces hasta es más mnemotécnico, porque si yo lo leo de corrido, pasar el número de semáforo de color a color. Es Sí. como que se entiende, hay una semántica. Ahí sí. Sí, sí, ¿Sí? sí. La Ahí semántica, se ve la secuencia, digamos, que se claro, quiere lograr. está bien. No, no, te quería decir que cuando uno dice semántica dentro de los lenguajes, es el Ajá. significado. El significado que yo le Bien, atribuyo aparte del código. Entonces, yo bien. diría que la semántica que queda es mucho más entendible. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, empezamos apagando el color, porque lo primero que tengo que hacer, si yo quiero pasar de un color a otro color, lo tengo que apagar a ese color. Sí, No importa si es rojo o es verde, lo claro. tengo que apagar. ¿Y cuál es el semáforo? Y bueno, el que le indiqué en el parámetro Primero. número de semáforo, porque esta misma función pasar puede servir para un semáforo y puede servir para el otro. Entonces me Sí, ahorro un montón de código. sí, sí. ¿Se va entendiendo? Bien, Sí, sí, sí. entonces, apagar el color inicial del semáforo correspondiente, encender el amarillo, ¿sí? Sí, Encender el amarillo de ese semáforo, sí, esperamos un segundo, que va a quedar prendido el amarillo, claro, lo claro. apagamos después al amarillo y Sí, ahora lo encendemos al otro color. Y ahí está la secuencia. sí, Ahí sí. está la secuencia para Bien, pasar de un color al otro poniendo el bien. amarillo en el medio. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, si ahora yo quiero seguir analizando, ahora voy a ver, bueno, pero ¿qué hace apagar y encender? Y bueno, entonces me voy a la función encender y tiene Sí, un parámetro que es el semáforo que yo quiero encender y el otro es el color que quiero encender. ¿Y qué es lo que hago? Y es muy simple, porque fíjate que lo que estoy haciendo es justamente eso, un digital write sobre el pin del semáforo y ahí está el uso del arreglo, fíjate vos. ¿Cuál es el pin del color que corresponda? Y bueno, está dentro de la variable arreglo semáforo, donde se sí, especifica como primer índice el número del semáforo. claro. Como vos me has dicho acá, el 0 representa un semáforo con los pines 5, 6, 7. Entonces, de acuerdo al color, va a ser el otro índice, supongamos que sea el rojo, va a ser el número 5. Y si es el Correcto. semáforo 0, entonces acá tendría que tener 0 y 5. Si yo la Sí, llamo a encender con 0 y 5, lo que va a hacer es poner high en el pin 5 del primer semáforo, o sea, en el pin, digamos, correspondiente al rojo. ¿Sí? sí. Y bueno, y después apagar, lo que hace simplemente es apagarlo, ponerlo en load. ¿Sí? ¿A cuál? PIN. Claro. Y bueno, Sí, al sí. PIN que tengo guardado en el arreglo. O sea que en este caso el arreglo me permite manejar los pines de una manera mucho más eficiente que si yo a cada pin le hubiera puesto un nombre. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Si yo a cada Está pin le bien. hubiera puesto un nombre distinto, ya no puedo hacer nada de esto. No podría hacer esta generalización que estoy haciendo Claro. acá y la generalización que estoy haciendo acá. Y por Bien. lo tanto el programa no sería tan entendible, tan simple. ¿Sí? Claro. Está bien. Por último en el setup, también otra cosa que me facilita, porque fíjate que yo acá, ¿cuántos pin mode tendría que tener en un, digamos, de acuerdo a como uno lo hace normalmente? ¿Cuántos pines tendría que declarar acá? ¿Cuántos pines tendría que ver acá?
Y normalmente. 6 para los semáforos nada más. Claro, Para la luz. claro, tendría que tener 6 pin mode. 6 veces la tengo que llamar. Y fíjate que también Claro. se simplifica porque lo hago con una estructura repetitiva para recorrer el arreglo con los índices variables I, J. Entonces, con el for, ¿sí? Voy Sí, recorriendo desde el 0 hasta el 1, porque acá dice la condición I menor menor que de 2. 2, y lo voy incrementando en 1. Así que la primera vez esta pinmode se va a ejecutar. ¿Con qué valor? Con el valor I igual a 0 y también, Sí. perdón, J igual a 0 y también lo mismo para I, ¿no es cierto? La primera vez. Sería el 0, 0. ¿Y cuál es el 0, 0? ¿Qué pin sería? Y sería el 5. El A 5. ver. Muy bien. Entonces, al 5 lo estoy declarando como output. Como Bueno, en este salida. caso todos son output, ¿no? Bien. Y acá aprovecho, fíjate lo que dice acá, aprovecho para apagar ese pin, apagarlo a ese LED. Entonces acá Sí. estoy, como dice el dicho, matando dos pájaros de un solo tiro. No, no me gusta ese dicho porque no hay que matar no hay que matar a los pajaritos. Bueno, No, pero sí se entiende. Sí se se entiende. entiende. Ahora, mi duda es, cuando hablamos de for, Sí, hay con I y J. cua- eh, o sea, ahí hay un for que llama a una variable I y después a variable J. claro, este es otro for que está, se dice que está anidado. Se dice anidado, de nuevo haciendo una metáfora con los pájaros. Sí. Porque Bien. es como que Ah, y está ahí dice, está bien. adentro, adentro, un for adentro del otro. Entonces, este for se maneja con la variable i y este otro Ujú. for se maneja con la variable j. Y siempre hace mención a los mismos, digamos, a los 6 pin mod. Exactamente. Porque en definitiva, lo que se va llevando a cabo, ¿sí? Son los 6 pin mode, pero también aprovecho de ir poniendo los, acá, acá, todos los pines en low, ¿sí? Los apago a todos, o sea que ahí aprovecho de apagar todos los pines. Vos me dirás, ¿y para qué los apagas si inicialmente, por defecto, se están apagados? Bueno, Claro. esa es una forma de asegurarse, porque podría Que al ser, inicio se ve así. claro, porque podría ser por alguna falla o por alguna situación que haya quedado la placa encendida, que se haya metido algún ruido en la placa y Sí, que haya quedado prendido algún LED. Entonces, te imaginas vos que por error quede prendido los dos en verde claro, y que claro. arranque, aunque sea un segundo, que estén los dos en verde. ¿Te imaginas vos? En un segundo se podría producir un accidente. Claro, Entonces, claro, claro. Es esta, asegurar la esta, condición inicial. exactamente, eso es lo que se llama, en este caso, en la vida real, digamos, Sí. son sistemas de misión crítica, se llaman. Sistemas de Ajá. misión crítica es cualquier sistema donde corre riesgo la seguridad o la vida de Sí, las personas. Entonces, cuando ok. uno trabaja con programas, aunque parezca una tontera, tomar todas las medidas de seguridad para que no, para disminuir lo más que se pueda los riesgos que el programa corre, ¿no es cierto? Claro, Y bueno, digamos que hablando así en términos generales y filosóficamente, es lo que se llama sistema de misión crítica. Hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con programas
que pueden afectar, por su mal funcionamiento, La seguridad. la seguridad, sobre todo de las personas, ¿no? También Bien. Es como algo conceptual que estoy introduciendo. Bueno. Vuelvo de nuevo al I y al J. Perdón, sí, a ver, volvamos. Sí, sí. El I entonces en este caso no hace falta, ¿no? I representa entonces a los semáforos y J a los colores de los semáforos. Bueno, muy bien, Por la sí. variación. Sí, perfecto, perfecto. Así es. Yo acá podría ponerlo como comentario y representa semáforo y J representa, ¿sí? J representa Colores. el color, claro, el color, exactamente. Bien. Entonces acá representa el semáforo y el J el color. Muy bien. Bien, perfecto. Bueno, está Anita. Buenas tardes. No, soy yo, Pedro. Perdón. No, No, ahí ¿Qué tal, Pedro? dice profesor. sí, Profesor. Está bien. bueno. Ya que está con esto, ¿Qué te tal, quería Pedro? compartir lo mío. Sí, cómo no. ¿Querés compartir Pa- pantalla? Dale, Bien. Sí, adelante. a ver, hablando de semáforo, ahí se ve. Sí, Sí. sí. Bueno, el otra vez lo había mostrado esto Sí, y me decía, bueno, ponele dos displays. Uno para cada semáforo. Claro, claro, entonces ahí cuando está por cambiar se prende uno conjunto con el LED verde claro. para dar paso al otro semáforo. Se pone en amarillo, rojo los dos por precaución, que es lo que habían hablado, Sí. y comienza el display. Bueno, eso es Perfecto. lo que sí, bueno, el código no lo reducí mucho con funciones y todo eso, porque quería entenderlo bien el funcionamiento. Claro, Para, claro. para mí ahí está funcionando como decía, no sé, creo de Francisco y Ricardo estaban la otra vez. Y bueno, en el código, yo, bueno, lo quería trabajar así con funciones, pero primero, el código este es largo, aparte del óptimo que vos enviaste. Ya sería de Sí. pasarlo ya. Por acá yo traté a todos los números. Sí. Puse, bueno, estos son los displays, por eso se hace largo también. No sé si Claro. habrá forma de acortarlo, porque he trabajado con funciones dentro de otras funciones. Sí. Si yo saco los displays se hace corto, o sea, sí, o sea, no sería tan largo. No sé cómo sería Sí. con lo que vos enviaste ahí de óptimo. Sí. Si al trabajarlo con display también habría forma de, de colocarlo así más corto el programa. ¿Habría forma de eso? De trabajar Sí. los segmentos, ¿viste? De los 7 segmentos que tiene el display. ¿Habría Sí. forma de hacerlo más corto? Exactamente. Sí, hay forma. Sí, yo te digo, la primera, utilizando un término que es muy técnico, de la primera refactorización, quiere decir Sí, la primera mejora, refactorizar es reproducirlo ¿no es cierto?, al programa. Lo sí. primero que yo haría eh, es reducir el código que hay en el loop referente a las secuencias del semáforo, ¿no? Todos esos digital ray, Sí, que va pasando, ¿no es cierto?, del amarillo, verde, rojo, para hacer la es- secuencia. claro, esto es como una alerta de que se está por iniciar recién Claro, la secuencia de esto. ¿Eh? Se prende y apaga nada más un ratito. Y acá claro, donde come, le puse, para no estar presionando ningún pulsador, le puse que vaya 3 veces nada más. claro. Que haga toda esa secuencia y después que queden así linkeándose. Acá lo que me hace el amarillo queda parpadeando 6 veces y después vuelve a Sí, producirse eso. Sí, claro. bueno, Claro, no, sí, eso estaba viendo que no le has puesto el botón.
No, acá en este el proyecto 2, no le puse el botón porque yo la primera clase, como no estuve presente, no lo entendía bien el pulsador, Ah, inclusive para hacerlo en este proyecto de, ¿cómo se llama? La barrera, ese del tren. sí, la rayera también, claro. Es Eh, el yo, lo- mismo, el mismo caso. claro, yo lo estaba haciendo eso, ya que está, te muestro esto antes de que se hagan largo, pues no sé de qué hora están. Este. Bueno, acá son dos LED nada más. Y Sí. no me salía por el tema del pulsador, como no lo había visto. Ajá. Entonces se me complicaba hasta que, bueno, me puse a un Pero es un tiempito a solo, leer. Pedro, es un solo pulsador. Ah, le puse dos, uno que encienda, que baje, o sea, a ver, ve ahí yo, cuando pulso esto, ahí está en verde parpadeando LED. Cuando Sí, yo pulso, y esto también yo pulsaba y no funcionaba, resulta que hay que tener un momentito pulsado esto. claro, Ahí claro. baja la barrera Sí. supuestamente y ahí queda. Cuando pasa el tren, pulso el otro pulsador. Pero ahí está en verde. Ahí Sí, tendría que pasar a bueno, parpadear bu- bueno, se tendría que es poner en que rojo. Sí, sí, bueno, no, pues lo que pasa es que yo estaba peleando con el pulsador, que digo, ¿por qué no funcionaba? Que claro, claro, esto, claro. bueno, hasta que lo hice, recién lo hice funcionar, que sube y baja con los dos pulsadores. Claro. Ya después lo del LED, lo de menos, yo creo Está que... bien, ya después lo arreglamos. ¿Mm? Pero la idea es Sí, con un solo pulsador. ajá. Bueno, yo le puse dos para que haya uno, baja, subí, baja, subí. Claro, Y sí, bueno, eso debe ser en el estado, porque fíjate acá si sería un solo pulsador, que sería esto, que sí, vendría a ser acá, sí, cuando, cuando el pulsador, ahí está encendido acá, ¿verdad? Cuando no está encendido es que está parpadeando acá el sí, LED, porque acá yo leo el estado de ese pulsador. sí. Leo el estado y si está apagado, prende la lucecita. Entonces, acá cómo sería si cuando yo pulse el primer pulsador baja la barrera y cuando pulse el mismo pulsador de nuevo, ¿quiere que suba la barrera? ¿A eso te referí? Claro, exacto. O Fíjate en sea, el, cuando... fíjate en el, no sé si lo viste al ejemplo este, optimizado que puse en el PDF donde explico el concepto de función. No sé si lo viste, Pedro, al documento ese. sí creo que lo había visto, pero ahí habla sobre los pulsadores, Lo ¿o que pasa no? es que ahí está el ejemplo del pulsador hecho con funciones para optimizarlo. Bueno, lo que pasa es que recién miras, ¿qué será? Hace ratito nomás que termino de hacer No unas hay cosas problema. y Te lo ya muestro para bueno, que, bien, porque te explico, vos, si bien vos podés escribir primero una versión del programa, este, ah, que sería la primera versión, como eh, no, que seguramente la primera versión no es la más óptima, entonces después uno puede ir haciendo las refactorizaciones y lo puede ir mejorando. Pero uno puede hacer de entrada una mejor programación utilizando el concepto de programación modular y de refinamientos sucesivos, que claro, quiere decir pensarlo en función de tareas más simples. No ir de lleno a tratar de resolver el detalle, sino pensarlo en un nivel de abstracción más alto. Te paso a mostrar el ejemplo, ¿no? Del dale. pulsador. Fíjate acá, en el ejemplo del pulsador, perdón, no es ese, ¿no? En el ejemplo del pulsador, este es el PDF donde hice una pequeña introducción a lo que son el concepto de función, etcétera. Bueno, y trabajé con estos dos ejemplos muy sencillos, muy simples. Fíjate vos que acá yo lo que hice es al revés, lo que se llama escribir primero el código de una forma tal vez
para este ejemplo sea entendible, pero lo hice razonando paso por paso qué es lo que quiero hacer y después lo mejoré acá. Después acá lo mejoro, ¿no? Acá este código que vos me decís, pero ¿qué has mejorado si este programa es más largo? Y este es más cortito. Y acá yo lo entiendo más. Y no sé. Porque fíjate lo que hice acá. Si yo acá, ¿qué es lo que yo quería hacer? Yo quería encender un pin un segundo y después apagarlo otro segundo. Fíjate vos la simplicidad del loop. Mirá lo que se hace acá. Acá haces el digital write. Encima nosotros, como está en inglés, tenemos que empezar a traducir hasta que después nos acordamos de memoria las órdenes, ¿no es cierto? Pero acá dice Sí. digital write 13 high. Y acá directamente dice encender el pin 13 milisegundos. Que eso es lo que yo quiero hacer. A ver, ¿yo qué es lo que quiero hacer con el blink? El problemita acá es el blink, ¿no es cierto? Encender y apagar un LED. Yo lo que quiero hacer es encender un LED. Y bueno, pongo una función que se llama encender LED. ¿Y qué tengo que decirle yo a esa función para que encienda el LED? Y le tengo que decir el pin y le tengo que decir cuántos segundos o cuántos milisegundos. Inclusive el ¿Entendés? pin S3 se le puede poner LED verde, LED Claro, rojo, muy entonces. bien. Yo acá no utilicé todavía ni el define para definir o constante y tampoco utilicé variable, nada. Que como yo le decía a Luis recién que estábamos viendo los ejemplos, esa sería la optimización ya máxima cuando utilizamos mnemotécnicos para llamar a cada cosa, ¿no? Exactamente, esto quedaría mucho mejor si yo acá le pongo un nombre para el pin y también un nombre para el tiempo. Y podría trabajar con unidades más familiares a nosotros, que serían los segundos. ¿Ah? En vez de poner 1000, le podría haber puesto 1. Y eso después se traduzca a 1000 internamente. Bueno, entonces, de esta misma manera, con esta misma sencillez, vos podrías plantear el de la barrera. Definiendo funciones de lo que vos querés hacer. Yo acá lo que quería hacer era encenderlo. Bueno, después voy a ver cómo se hace eso, pero el loop lleva encender y apagar. Y eso es todo el loop. Encender Y y ahí apagar. cómo sabe el tiempo, porque ponele que venga un tren, el motor solo, la locomotora No, no, sola, bueno. es cortito. Ahí No, no, vos no, no, tenés no. que, Pedro, escúchame. No, no, yo no te estoy diciendo que vos hagas exactamente esto en el otro, sino que la idea de definir funciones para lo que vos quieres hacer, ¿sí? En el caso de la barrera es más parecido a este otro problema. El otro problemita es el del pulsador para controlar dos secuencias distintas, ¿sí? Este es el código con lo mismo pulsador. con un mismo pulsador, exactamente. Ajá, a ver. Entonces ahí trabajamos con el concepto de variable de estado, que se inicializa en un valor. Este sería la representación de la variable que representa en qué situación está, en qué estado se encuentra el, digamos, sistema. En este caso hemos supuesto que arranca con 0. ¿Y qué significa 0? Y bueno, que no está pulsado el pulsador. Esa es la interpretación, es el supuesto que obviamente acá le falta documentación a esto para entenderlo. Bien, entonces, en el loop, lo primero que empiezo, ¿sí?, es preguntando con una condicional, con un if, si el pulsador está en high. Si el pulsador está en high, o sea, si fue presionado, espero un tiempo para que se estabilice, para que te dé tiempo a sacar el dedo, porque si no, te lo va a tomar, como el loop se repite. Si yo este delay no lo pongo, va a pasar derecho y va a volver a repetir y va a volver a estar en high, entonces me va a tomar como que ha sido un segundo pulso del botón. Y no, resulta que yo soy muy lento. Lo que pasa es que no es que uno sea lento, sino que el programa es muy rápido. Se Entonces, puede entender acá, como que, perdón, sí, se puede entender como que el programa lo lee como que estoy apretando varias veces el es, pulsador.
Exactamente, exactamente. Eso es lo que se llama el efecto rebote. ¿Sí? Porque también puede ocurrir que el hecho de que al apretarlo se produce esos contactos y esas pequeñas, a nivel, digamos, físico, chispas, y eso hace que empiecen a dispararse un montón de pulsos 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, que ese es el efecto rebote, que se puede solucionar siempre con un delay, para que se estabilice. Pero acá, además de ese efecto rebote, lo que pasa es que, como yo quiero el mismo pulsador utilizarlo para dos funciones, tengo que darle tiempo a sacar el dedo. Porque si yo no le doy tiempo a sacar el dedo y ya vuelvo a chequear, me va a tomar como que yo lo he apretado de nuevo, como decís vos, Luis, al pulsador. Y va a ser, digamos, un desastre. Porque cuando yo lo presiono la primera vez, quiero que haga una cosa, quiero que haga esto, pero cuando lo presiono la siguiente vez, quiero que haga esto. Y si lo presiono de nuevo, quiero que haga esto, etc. Entonces, es como que va cambiando, ¿sí?, de estado, y cada vez que yo pulse, tiene que hacer una de las dos cosas, dependiendo de qué es lo que ha hecho antes. Si estaba en high, quiero que pase a low, y si estaba en low, quiero que pase a high. Bueno, esta sería la forma de resolverlo, pero vayamos ahora, hagamos cuenta que yo no lo he resuelto al problema, que recién lo estoy por escribir. Fíjate que en el loop, si ahora yo me fijo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y quiero que en función del estado en el que se encuentra el LED, que puede ser apagado o prendido, esos serían los dos estados desde un punto de vista abstracto, ¿sí? El LED puede estar prendido o puede estar apagado. De tal manera que lo que hacemos acá es cambiar el estado. Lo primero que hago es chequear a ver si el estado ha cambiado, mejor dicho, ¿no? Porque en realidad no es que lo esté cambiando. El estado se cambia en este caso si yo presiono el botón, si no, no va a cambiar. Pero lo que estoy haciendo acá es actualizar el estado. ¿Sí? Y una vez que yo ya tengo el valor del estado, que puede ser el mismo o puede cambiar, ahí produzco el cambio del LED, que es lo que yo quiero hacer. Ese cambiar LED podría ser toda una secuencia que yo quiero que se realice cuando se cambia el estado. Entonces, primera simplicidad del programa, que no tengo estructuras selectivas en el programa. Que me refiero en el loop, ¿no? En el loop. Me estoy manejando con un concepto de estados, que llevándolo a otro nivel de optimización, es lo que se llama el modelo de máquina de estado finito. Que yo no voy a entrar a explicar eso porque no es el objetivo del curso, de llegar a ese nivel de comprensión, pero la máquina de estado finito es un modelo matemático que me permite disminuir la complejidad de los programas. Pero bueno, con un concepto similar a ese que yo estoy diciendo, que se lo conoce como state chart o máquinas de estado finito, con un concepto similar se simplifica y no es, fíjate vos que yo no estoy utilizando acá en el loop ningún if, porque lo único que hago es cambiar al nuevo estado, que podría ser el mismo, porque si yo al pulsador no lo toco, el loop va a estar chequeando nuevo estado, es el mismo, bueno, le asigno el mismo, y de nuevo vuelve y hay un cambio, no, sigue siendo el mismo, sigue siendo, y bueno, no importa, pero es mucho más entendible, porque lo único que hago acá es cambiar el estado, si es que ha cambiado y si no sigue igual, y cambiar el LED, que sería la tarea que en el caso de la barrera sería cambiar del estado de ¿hay tren o no hay tren? ¿Pasa el tren? ¿Ya pasó? Bueno, esos son los niveles de abstracción que uno puede utilizar para simplificar de entrada. O sea, no hacer, digamos,
primero así y después pasarlo para acá, no, sino que de entrada ir pensándolo de la manera más simple. ¿Sí? Cuando yo digo nuevo estado, ¿qué quiero decir? Y bueno, ¿qué es lo que hago en nuevo estado? Fíjate acá la función nuevo estado. ¿Sí? Lo que hace la función nuevo estado, ¿sí?, es tomar el estado actual como dato, chequear, acá es donde estoy verificando la condición que me va a hacer que cambie el estado. Acá el estado va a cambiar si pulso o no pulso el botón, que es parecido a lo de la barrera. Si yo lo pulso al botón, va a cambiar de estado. Si yo lo vuelvo a pulsar, va a volver a cambiar de estado. ¿Y qué es cambiar el estado? Y en este caso, como son dos estados, y uno es el opuesto del otro, es tan simple como hacer uno menos el estado actual. Y ahí cambia de estado. Si vale 1, pasa a 0, y si vale 0, pasa a 1. También lo podría hacer de una manera más simple utilizando el operador de negación lógica, que eso es lo que yo explicaba también en una clase anterior, pero bueno, lo dejemos ahí, que matemáticamente se entiende, porque al hacer esta resta estoy cambiando un 1 por un 0 y un 0 por un 1. Bien, ¿y qué es lo que devuelve la función? Y eso simplemente, la función esta, nuevo, me devuelve el nuevo valor. El valor nuevo que lo he cambiado acá. ¿Cuándo lo cambio? Cuando pulso. Y si no se pulsa y va a pasar de largo el valor voy a devolver el mismo valor. Si entró con 1, voy a devolver 1. Y si entró con 0, voy a devolver 0. ¿Se entiende? Si es que yo no toco el pulsador. Si el pulsador no cambia. Bien. ¿Y cambiar? ¿Qué hace cambiar? Y bueno, lo que yo quiero que haga. Acá es donde entraría toda la secuencia, Pedro, de la barrera. Ajá. Acá dentro de cambiar, sería cambiar barrera. ¿Ah? Acá le podríamos llamar cambiar barrera. Yo lo que quiero es cambiar barrera. Que pase de estar bajada con los LED y con todos los blinks que quiera, de rojo, de verde, de lo que sea, hasta podría tener un buzzer que también alerte, que no me acuerdo si lo hemos puesto, creo que no. En el anterior semáforo, sí. Ahí en el enunciado, no me acuerdo si lo hemos puesto a lo del... No. Bien. Para la barrera, no. Está bien, bueno. Le podríamos En haber el puesto caso de inclusive que... Sí. La pregunta. Sí. En el caso de donde vamos a tener barrera y señal luminosa, Sí. los estados, vamos a tener estado para el servo y estado para las luces, ¿cómo los tenemos que relacionar a ambos? Bien. O sea, A ver, estado 0 y perfecto. 1 para... A ver, si yo lo quiero razonar desde el punto de vista de los estados, tanto la secuencia de luces como la secuencia de la barrera, no es necesario distinguirlas entre ambas, porque en un estado yo lo que quiero es que las luces se enciendan y se apaguen de tal manera y la barrera se suba o se baje. Claro. Así que sería un solo estado para manejar los dos dispositivos. Podría ser otro caso en el que sí necesite distinguir más estados, que en vez de tener dos estados, tenga 3, 4, 5, porque son distintas situaciones que yo tengo que ir controlando, ¿sí? Supongamos con el tema del botón. Nos imaginemos que con un botón yo quiero controlar tres situaciones. Así que cuando yo lo presiono la primera vez al botón, quiero que haga una cosa. Cuando lo presiono la segunda vez, quiero que haga otra cosa. Cuando lo presiono la tercera vez, quiero que haga otra cosa. Y bueno, no hay problema. Yo puedo definir todos los estados que quiera, que necesite, mejor dicho. Pero bueno, en otras situaciones no necesariamente para resolver varias situaciones con un solo pulsador, sino que en otro problema podría ser que realmente amerite definir varios estados, ¿sí?
supongamos que yo el control de un sistema, no importa lo que sea, lo maneje con varios eventos. Por ejemplo, se me ocurre, supongamos que en algún sistema de acceso yo tenga una posibilidad para acceder presionando un botón. ¿Mm? Supongamos que sea el ascensor, ¿no? Entonces yo para llamarlo al ascensor presiono un botón. Bien, perfecto. Pero si el ascensor tuviera si el edificio, perdón, tuviera un solo piso, ¿sí? Y yo tengo dos posibilidades, que el ascensor esté en la planta baja o en el primero. Así que si yo presiono una vez el botón, Claro. lo único que tiene que hacer es cambiar de estado. Si estaba arriba, tiene que ir abajo, y si estaba abajo, tiene que ir arriba. Claro. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos pisos? Planta baja más dos, o sea, tengo tres, digamos, niveles. Y ahora, si yo presiono el botón, ¿no es cierto? Y va a depender desde qué piso yo lo llamé. Si yo lo llamé de la planta del segundo piso, no es lo mismo que si lo llamo del primer piso. ¿Me entendés? Entonces, ahí yo tendría más estados, más posibilidades. Entonces, los estados, realmente, cuando uno lo razona el problema, que hay muchos problemas, por no decir todos los podría plantear con estados, se simplifica mucho la programación. ¿Sí? Como en este ejemplo del botón. Bueno, pero ya he hablado mucho, yo me callo. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, si se está entendiendo, eso me interesa saber. ¿Se entiende todo esto que estamos viendo? ¿Se va entendiendo? Sí, hasta el momento Sí. sí. Ya lo voy a plantear con un solo pulsador entonces para Sí, hacerlo más simple. y sobre todo, Pedro, plantealo así como yo te digo, Sí, cambia la forma de pensarla la solución. No la penses de entrada en el nivel más bajo de abstracción, sino pensala en un nivel más alto de abstracción. Eso quiere decir bien, que vos en el loop vayas escribiendo lo que vos quisieras hacer, pero en un nivel de abstracción más alto. No yendo al perfecto. detalle de prendo un LED, lo apago al LED, espero un Ah, segundo, ¿me entendés? Eso es muy importante, que es lo que se llama el razonamiento top-down. O sea, de arriba para abajo, ir de un nivel de abstracción alto y después ir bajando de nivel de abstracción. Bueno, bien. no sé si querían preguntarle algo ahí a Francisco de la parte de cómo anduvieron con con lo del diseño del proyecto anterior, de la plataforma, de los semáforos. Yo bien. Bien, Hasta el perfecto. muñequito le puse Ah, no. para... No. Ahí les mandé una foto. Ah, sí, Pero tenés bueno, razón, sí, sí, lo he visto. Sí, sí, he visto que le ha puesto un sí, hombrecito ahí. Una pregunta al sí. respecto, ¿sí? Sí, de ese ejercicio. Ustedes nos pasaron un modelo donde estaba la base, digamos, donde está dibujada el- las dos calles, donde va la placa y donde irían claro. lo- Sí, sí. bueno, las patas de los semáforos, Sí, todo sí, eso. sí. El poste, Eh, digamos, del semáforo. claro, yo cuando iba a querer guardar el proyecto, no me dejaba. Que No, tenés que copiarlo desde ese y llevarlo a uno tuyo. Claro. Ah, él, ah, él era el que estaba trabajando sobre el que enviaste vos. Debe ser. Sí, Que ahí puede sí, trabaja sí, como si ser. sí. fuera un cooperativo.
Yo lo que Mira. tendría que haber hecho es enviarle un link. Es que mandaron un link. Sí, mandaron. Claro, pero ese link es cooperativo, yo no me di cuenta. Envié el cooperativo y no el link para hacer una copia. Claro, yo por eso lo que hice simplemente es guardar el proyecto como si fuese que va para imprimir, y es lo que compartí, no pude guardarlo, digamos. ¿Sí? Solamente, bueno, vi las opciones de imprimir cada uno de los modelos, y es lo que envié más la foto como trabajo práctico. No sé si es que sirve o no Sí, es válido. no, sí, está bien, está bien. Es como una Porque, prueba de que lo hice y que llegué a eso, digamos, a esos archivos. claro, Y sí, que no pude perfecto. mandar los otros porque había una limitación de cantidad de archivos. Había solamente 5 archivos para enviar. Entonces, al enviar la programación de los semáforos, más los modelos 3D, ya solamente Sí, pude mandar el SVG, no recuerdo cuál era el, El STL. el STL. STL. Ahí, Luis, te hago una aclaración. sí. Vos puedes subir archivos comprimidos. Así que para otra Ah, vez, bien. claro, Puedo hacer yo un te... TAR con todos los archivitos, Claro. Sí, sí, sí. y es uno Claro. solo, y se cuenta Y, como uno solo. sí, Perfecto, sí, sí. perfecto, No perfecto. hay problema. Y lo que Perfecto. veía es que esto se parece a lo que sería este programa de Google que hace SketchUp, algo así, Sí, sí, con sí, la sí. diferencia de que, Sí. bueno, se pueden poner medidas, ¿sí? O sea, es más preciso. Sí. En SketchUp también puedes usar medidas. La diferencia es la forma de trabajo. Ajá, Lo que es Tinkercad trabaja con cuerpos y sí, el SketchUp trabaja en realidad con superficie, de tal manera que vos por ahí vos pones un cuerpo, vas tirando, vas dando forma a las geometrías, sí. de repente vos tocas algo, lo eliminas, y lo que no te das cuenta es que en lugar de eliminar un cuerpo, estás eliminando solamente una parte, estás eliminando la superficie. Cuando vos lo Ah, exportás como STL suelen surgir muchos errores. Pero eso, bueno, es una cuestión de que uno tiene que ser observador ahí en el momento, tener cuidado. Este, bien, el SketchUp sirve mucho para, digamos, es práctico para diseño, un diseño arquitectónico que se usa mucho. claro, No es lo claro. ideal, no es lo ideal, pero lo usan mucho para eso. Y, pero No, vi, bueno, vi la salida hasta, que tiene en realidad no es la misma, sencillamente. la ventaja de esto es que permite ya directamente exportar el archivo para generar un cuerpo en una impresora 3D. Claro, claro, claro. Vos en prácticamente cualquier programa. A ver, no, a ver, lo hagamos así. No conozco ningún programa de diseño tridimensional que no te permita exportar a STL. Ah, sí. Así Ah, bien. que A lo mejor, una vez que vos tenés seguramente. el STL, lo lleva a la impresora. Bien. Con respecto a esto, yo pensaba, cuando uno lo imprime, imprime así como están los rojos, ¿verdad? Así horizontal, que es lo más conveniente. Claro, No, sí, no parado como esto. claro, porque si no, no tenés dónde depositar materiales solo, que todavía no lo hemos hablado, que bueno, Sí, perfecto. que es una cuestión ahí con el uso de soporte, se llama. Bien, después una Y vez impreso, justamente por eso yo les especifiqué cómo hacerlo, les doy la base, porque bueno, hay temas que todavía a los que no entramos, digamos, y Claro. no hay que salirse, digamos, de ciertos parámetros este, para poder lograrlo, el objetivo, digamos, sencillamente. bien. Bueno, así es lo que quedó. O sea, esto cuando nosotros armemos la placa, esta tiene una medida estándar, ¿verdad? Tiene que, la placa esta Arduino me refiero. Todas son Sí, la placa iguales del Arduino tiene mismo. una medida estándar. Sí, el Inclusive Arduino a uno ellos le tiene. hice un pequeño juego, así que no es que ahí, por ejemplo, el Arduino no entra a presión, sino que entra sueltito, se lo pega, se lo adhiere, puede ser con cintas doble faz, con cualquier pegante, digamos,
Francisco, Y lo mismo con la Protover. Sí, Jorge. volvé de nuevo, por favor, ahí al proyecto, al Tinkercad. No sé quién estaba presentando. No sé Ah, si Luis. perdón. Yo, Vos, Pedro. Luis estaba Ricardo. A ver, presentando. volvé. ¿a cuál? ¿Al de 3D, el semáforo? Sí, al que estábamos viendo recién. ¿Vos estabas compartiendo, Pedro? Sí, ahí Bien, está. perfecto. Bien, ahí, ¿cuál es para aclarar bien, para los que estén viendo la grabación sobre todo, cuando vos querés compartirlo para que se haga copia, es con exportar. Cuando Perdón, vos querés, cuando con vos querés enviar. obtener un archivo en tu computadora, es con exportar. En cambio, si vos Exacto. querés enviar una copia, tenés que ir por fuera. Por enviar a. Enviar a. Yo enseguida lo vamos a Bueno, generar el link. Lo porque voy a leer. lo mismo es en el caso del circuit, o sea, cuando ustedes trabajan en el circuit, también tienen que compartir. Lo que pasa es que acá dice enviar a. En cambio, en el circuit tiene no sé si podés ir al circuit. Anda a cualquiera de los proyectitos que tenés ahí, Pedro. Ahí Sí, con ese volvés, desde ahí volvés. Perfecto. Entonces ahora entra al circuit. A cualquiera, digamos. ajá, bueno, ¿qué tal? Sí, cualquiera. Bueno, entonces fíjate que ahí, cuando vos entrás, las opciones que tenés es de compartir, se llama. En el otro se llama enviar a. ¿No es cierto? Así que eso tengan Sí. cuidado. En el circuit tienen que hacer enviar a. Ahí también te permite bajar una copia del circuito, del esquema, ¿no? Pero ahí, esa es la que tienen que enviar para que se haga una copia después. ¿Mm? Este Claro, colaborativo que está acá, ahí ¿no? dice colaborativo, Sí. exactamente. En cambio, Ujú. dentro de lo que es 3D, no dice compartir, sino que dice enviar a. Bueno, son pequeños Ah, detalles como para... Y el exportar acá en Circuit, el exportar, también lo puedo hacer, pero no me sirve porque me genera un archivo de extensión .brd que es justamente para abrirlo con el programa que dice ahí, y por lo tanto no me sirve, digamos, porque ese programa lo tendría que bajar y ese programa me permite abrir para diseñar la placa electrónica. Ese programa es un programa de diseño de placa para mandarla, por ejemplo, a fabricar a la plaquita con el circuito. Pero por eso digo que eso no lo usamos, no me sirve. Entonces lo que hay que hacer es compartir. Y si yo ya. quisiera copiar, y bueno, puedo bajarlo también al programa desde ahí donde está la flechita. Ahí se baja el programa con formato .ino. Entonces yo lo puedo también después cargar en la placa física si estuviera ya trabajando con la plaquita física. Así que esas son las alternativas, ¿no? Bajarlo al programa, compartir el proyecto, también, como les decía, bajar el archivo para diseño de la placa, pero bueno, eso no, digamos, no le vamos a dar utilidad por ahora. Sí, yo por la duda lo copiaba todo el código. Claro, Por, bueno, pero si vos por haces, la, por- está bien, no hay problema. Pero si vos lo bajás, te lo baja con sí, extensión sí. INO. La extensión INO la podés abrir con cualquier procesador de texto plano. Puede ser con el Sí, WordPad, con el blog de notas lo abre con el bien. blog, claro, con el blog de nota también. Y si tenés instalado Arduino, por supuesto que automáticamente te lo abre con la plataforma Arduino, con el IDE de Arduino. Bueno, muy bien. Bueno, ya vamos a trabajar sobre Sobre la de optimización. la barrera. Sí, ya nos da un Perfecto. tiempito. Bueno, sí, no hay problema. Todo el tiempo que Bien, necesiten, no hay problema. A ese bueno, práctico de la barrera, ¿sí? Sí, Sí, pensándolo con el, ¿cómo se dice? Con con funciones.
con el servo girado, Ah, con me el lo servo. imaginaba como Sí. el sistema para mover el puente de la mujer, que es un puente giratorio, ¿sí? Que permite el paso de las embarcaciones ahí en Puerto Madero, que sería también una Bueno, aplicación muy simple de un servo. pero ahí, Luis, vos te estás adelantando. Ah, no sabía, perdón. Ese es el otro proyecto. Porque ese es el No, pero, proyecto que vamos a plantear el día lunes. pero hay Vamos, distintos tipos de puentes móviles, ¿no? En claro, algún momento hay puentes elevadizos completos de los dos extremos, puentes sí, que se enrulan y que también me lo imagino con algo sí, similar. sí, sí. Está bueno, está bueno. Perfecto, buenísimo porque te has anticipado, porque ese es el proyecto que le vamos a proponer como una pequeña evolución del proyecto de la barrera. Ahora vamos a suponer, el día lunes ya le vamos a plantear, y ahí ya va a entrar la impresión 3D también para hacer la maquetita del puente. ¿Sí? Ah, Le vamos a bueno. proponer que hagan un puente elevadizo y que trabaje también con barreras y con semáforos para atajar el tráfico cuando se va a subir el puente, ¿me entienden? Entonces ya tienen resuelto lo de la barrera. Ahora le vamos a agregar el puente. En vez de ser un paso nivel de tren, vamos a suponer que es un puente elevadizo como el que vos comentás, Luis. Bien. Bueno, perfecto, perfecto. Me parece buenísimo que lo hayas pensado, porque justamente los proyectos que ustedes tienen que ir pensando tienen que estar alineados con el perfil del técnico vial, que tiene que Claro. ver con todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, de seguridad vial, bueno, de todos estos problemas de tránsito, de los puentes elevadizos, y hay muchos proyectos que tienen que ver con el técnico vial que se pueden automatizar. Así que está muy bueno que lo vayan pensando. Y Una pregunta respecto al práctico. Ah, bueno, Pedro, seguí vos. bueno, antes en los super ahí en, ¿cómo se llama este? En Gómez Pardo tiene algo parecido así, ¿no? Cuando uno se acerca con el carrito, ahorita la Claro. barrera debe tener un sensor de proximidad Sí, 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 en que realidad no. Sí, no, abre la sensor de barrera. proximidad es para cuando uno está muy cerquita de algo. Sensor de proximidad es cuando se habla de distancias muy pequeñas. Pero sí, un Ajá, sensor de distancia debe tener. de distancia, de distancia. Sí, sí, Claro, uno se acerca y se abre, y vos pasás y se vuelve a cerrar. así es, así es. Bien. Claro, lo otro, los sensores de proximidad es lo que usan los drones para Bueno, evitar. sí, para cuando están cerquita de la. Pero bueno, en realidad el sensor de proximidad que, por ejemplo, en las impresoras 3D, ahí Francisco te puede ilustrar mejor, pero ahí tenés un sensor que puede ser capacitivo o inductivo, que es para detectar cuando ya está muy cerquita. A distancia estamos hablando de 1 centímetro, de medio centímetro, distancias muy pequeñas, y te detecta la presencia de algún obstáculo que puede ser, en el caso de los inductivos, trabaja con metales nada más, y los capacitivos te detecta cualquier tipo de material, ¿no? Se los utiliza Ajá. mucho por eso se llaman de proximidad, cuando está muy próximo el sensor al objeto que quiere detectar. ¿Sí? Bien, Bueno, hay infinidad de sensores, por supuesto. Mi así es. pregunta era respecto del práctico anterior, veía ¿Sí? que me quedaba sin pines. O sea, eh, podía haber utilizado los de la parte inferior. Tiene la limitación esa de la cantidad de pines para poder conectar elementos. En la placa, digamos, Arduino. Sí, te explico, Luis, ahí. Vos decís por el hecho de que, por ejemplo, cuando utilizamos el display en forma Sí, directa, ahí claro, estamos utilizando 7 pines. claro, Claro, claro. bueno, Utilizar dos, ya. claro. es- Te ¿Cómo se explico, puede eso? te explico que para aprovechar mejor los pines, hay que empezar a agregarle algunas interfaces. Algunas interfaces que pueden ser circuitos
pueden ser circuitos integrados que ya vienen con la funcionalidad ya resuelta. Por ejemplo, para el display, vos podés utilizar para manejar los 7 pines con un solo pin. Utilizando un solo pin del Arduino y lo que se llama registros de desplazamiento. Un registro de desplazamiento, desde un punto de vista lógico, es como una pequeña memoria donde vos podés ahí cargar en esa memoria los 7 valores para cada LED y Sí. con un pulso que vos vas mandándole al registro de desplazamiento, va pasando al pin de la placa, perdón, al pin del LED, del display, le va pasando en forma secuencial, no en forma, digamos, paralela, le va pasando los unos y ceros para que se encienda o se apague uno, ¿no? Bueno, eso sí, sería una optimización. Ah, buenísimo, ahí está la pantallita. Fíjate que estos son Claro. un arreglo de 8x8. Mirá, ahí tenés. ¿No? Bien. ¿Y cuántos pines maneja, esta es la matriz, Francisco? esta es la matriz, y de ahí Claro. tenés acá el registro. Ahí está. ¿Cuántos pines usás? Y son 5, sé que al menos 2 son de alimentación. Claro, sí, 2 de alimentación, pero los pines Uno de es control, digamos. selector, un reloj, y bueno, lo que pasa es que lo puedes poner en cascada uno detrás del otro. Claro, podés usar Creo que podés varios poner para hasta hacer 8 más grande. tranquilamente. Bien. Sí, sí, así es. Entonces, podés optimizar también, así como optimizamos el software, el programa, lo optimizamos, también se puede optimizar el hardware para utilizar menos pines de la placa y resolver con este tipo de circuitos como los registros de desplazamiento muchas situaciones. Es lo que se llama multiplexado en tiempo, porque es como que vos haces un barrido y vas disparándole los unos y ceros a los LED, no todos juntos, sino que lo vas haciendo en una secuencia. Esa también sería otra solución, ¿no? Que vos vayas haciendo un multiplexado. Ahí está La otra, a lo bruto, agrega más pines. Ah, claro, cómprate una placa más grande, Luis. Claro, Esto es una variante del Arduino. Esa es la Arduino. La Mega. ¿Cuál es esa? Mega. Mega. La Mega. La Mega. Tiene 54 pines. 54 Exacto. pines digitales tiene. habría que evaluar cuánto es, qué conviene, si comprar la Mega o aplicar lo otro que hablábamos recién. Claro, seguramente depende, claro, depende del problema que vos quieras. Si vos lo que querés es resolver el problemita ese, por supuesto que te conviene comprar un registro de desplazamiento que sale 2 pesos. Bueno, es una forma de decir, sale, digamos, más barato que comprar una placa más grande. Pero siempre vas a llegar a un límite. Vos con Arduino Uno, por más que le pongas todas las interfaces, que en general las llamamos así, por más que vos le pongas todas las interfaces para disminuir al mínimo la cantidad de pines necesarios, siempre va a haber un caso que va a ser tan grande, tantos dispositivos que tenés que controlar, que ya te va a quedar chica y vas a tener que pasar obligadamente a una placa más grande. ¿Me entendés lo que te quiero decir, Luis? La corriente también puede ser un limitante, o sea, el consumo. También puede ser un limitante, pero ahí con respecto a la corriente, la solución es trabajar también con interfaces de control, como por ejemplo los relés o los switch con transistores, o bueno, también con circuitos integrados que vienen ya resueltos, para poder alimentar con fuentes externas más dispositivos, ¿sí? Porque en realidad la plaquita Arduino no es
no está pensada para alimentar los dispositivos que vos querés controlar, sino que es para manejar señales de control nada más, que normalmente son señales de muy poca potencia. O sea, son señales de pequeñas, de poca corriente. Entonces, la plaquita está diseñada para que en todos sus pines vos los puedas utilizar sin ningún problema, pero no para alimentar los dispositivos. ¿Me entendés? Los dispositivos uno tiene que tratar de alimentarlos siempre con una fuente externa, y perfecto, para eso, bueno, están también los distintos modulitos o interfaces, como por ejemplo para manejar el motor de corriente continua, o para manejar, bueno, ya vamos a hacer un ejemplo ahí más adelante de cómo prender encender o controlar un foco, una lámpara de 220 voltios. ¿Te imaginas? Si yo quiero encender una lámpara de 220 voltios, imposible de hacerlo directamente con los pines por dos motivos. Uno, por la tensión que se necesita, la corriente, y otro porque, bueno, normalmente uno quiere trabajar con la alimentación de la línea domiciliaria, que es alterna, ¿no es cierto? Entonces no podrías mezclar ahí las dos cosas. Siempre, en general, el criterio es separar lo que se llama la etapa de potencia del sistema de la etapa de control, ¿sí? Por muchos motivos. Uno, por el tema justamente de la potencia, por eso decimos la etapa de potencia es la de alimentación de todos los dispositivos. Y por otro lado, para evitar daños a la placa, ¿sí? Entonces siempre es importante separar esas dos partes dentro de cualquier sistema, ¿sí? Lo que es la parte de potencia, estamos hablando de la alimentación de los dispositivos, de los actuadores, ¿sí? De la parte de control, que sería básicamente la de los sensores más la placa propiamente dicha. Así, a grandes rasgos, ¿no? Claro, claro, bien. Mi pregunta es porque, bueno, no tengo mucha formación respecto de es propiamente la parte electrónica. Bien, bien. Bueno, ahí, perfecto. Ahí... No hay problema. A medida que van surgiendo las dudas, los inconvenientes, justamente la idea es esa, que ustedes vayan planteando para ver cómo se van resolviendo las distintas situaciones. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Y no, por ahora no, ya veremos cuando sigamos avanzando a ver qué surge. Bueno, muy bien. Yo les agradezco que estén participando, Luis, Pedro. Yo entiendo que los demás me están mandando mensajes y ya también me están haciendo consultas por el chat. Bueno, es por dificultades de horario, así que es todo comprensible. En la medida que ustedes también tengan alguna dificultad en asistir, no hay problema, seguimos en contacto. Lo importante es que avancen, que no se queden y que acudan a nosotros por cualquier ayuda que necesiten, ¿sí? Bien. Perfecto. Listo entonces, ¿no? Yo me retiro ¿Sí? ya pues. Sí, cómo no, si ya no tienen más consultas, ¿sí? No hay problema. Bueno. Seguiríamos en Bueno. Contacto. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos, chicos. Bueno, Chao. nos vemos, Chao, nos Francisco, vemos, Pedro. chao, Ricardo. Chao, Jorge. Que andes muy bien, saludos, Anita. Nos vemos. Bueno, chao. Chao, que andes bien. Chao. Chao, nos vemos.